Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. En el año 1999, los hermanos Wachowski nos entregaron una peculiar película. Su nombre es Matrix. En aquella película, de una manera reveladora, se nos exponen dos mundos. Uno de ellos es un mundo real y otro es un mundo totalmente irreal. El problema de estos dos mundos es que la gente que vive en ellos ve al mundo irreal como una realidad incuestionable. No se puede cuestionar. Tanto es así que incluso la defiende y muere por ella si es preciso. Hay un autor norteamericano cuyo nombre es Peter Dale Scott. Ha escrito un libro titulado 9/11, El camino al 9/11, donde este autor, el señor Scott, habla de lo que él denomina con este término como una especie de poder oculto, al que hace referencia utilizando estas dos palabras: gobierno profundo. Gobierno profundo. El gobierno profundo utiliza una ingeniería social para convertir la realidad que nosotros percibimos y transformarla o convertirla a lo que se denomina el mundo bidimensional. Bidimensional. Ya habéis visto que el título de este vídeo hace referencia al mundo bidimensional. ¿Qué quiere decir el mundo bidimensional? La mejor forma quizás de que usted lo entienda es como cuando usted mira una pantalla de cine. En esa pantalla de cine cree que usted está viendo todo un universo tridimensional, cuando en realidad lo único que hace es ver una secuencia de fotogramas bidimensionales que han sido, digamos que, plasmados en el celuloide. En un mundo bidimensional, las cosas no se cuestionan. Esa es la pauta. No cuestionar. Por ejemplo, los famosos ataques del 9/11 en el año 2001 y muchos eventos dramáticos sucedidos durante estos últimos 200 años no son cuestionados. Son solo aceptados. Y dentro de esa aceptación, en esas dos dimensiones, solo se permite una salida: la respuesta a esa verdad oficial, la respuesta a esa incuestionable realidad. Eso es un mundo bidimensional. Un mundo tridimensional solicitaría evidencias que mostraría públicamente y también pruebas minuciosas sobre versiones alternativas para ver si efectivamente tienen cabida en todo o en parte dentro de la realidad de los hechos. Ahí encontraríamos un mundo tridimensional, donde tendríamos acceso a otras formas de realidad. Por desgracia, vivimos en un mundo bidimensional. Otro ejemplo, para que usted lo entienda correctamente, por ejemplo, son las religiones. En general, las religiones son bidimensionales, solo tienen dos dimensiones. Esas dos dimensiones le entregan al individuo, esas religiones, unas reglas incuestionables. Han sido entregadas por Dios, son incuestionables, en las que te puedes mover. Tienes que comer esto tal día, tienes que hacer esto otro, te tienes que hacer lo de más allá. Unas reglas bidimensionales sobre en las que no puedes cuestionar. Son incuestionables porque han sido entregadas por Dios. No se pueden cuestionar. Un mundo tridimensional, esa espiritualidad sería exaltada. La religión no es espiritualidad. Digamos que esa forma de entender
lo trascendente sería con la exaltación de la espiritualidad, estudiando, por ejemplo, técnicas de relajación, la armonía espiritual, el autocontrol personal, la lucha contra los miedos, el estudio de filosofías espirituales y de cómo trascendían sus espíritus a otros niveles. Eso sería tridimensional, tendríamos acceso a otras realidades. Mientras por contra, las religiones nos dejan un entorno bidimensional, con unas estrictas reglas inamovibles. Vamos a poner otro ejemplo. En un mundo bidimensional, la enseñanza, un mundo bidimensional en el que nos encontramos, trata de conseguir que el individuo única y exclusivamente memorice conceptos y aplique una serie de reglas a problemas. Los objetivos del modelo de enseñanza actual son memorizar conceptos, aplicar reglas de problemas, en problemas. Memorizar, aplicar reglas, memorizar, aplicar reglas. Dentro, desde luego, de un tedioso sistema de enseñanza que lleva siendo igual desde hace muchísimos años. Como nos damos cuenta, cada vez que entra un color político cambia ese tipo de reglas, que siempre lo que hace es mantenerlas dentro de esa bidimensionalidad. La LODE, la LOGSE, la LOE, la LOMCE, todas estas nuevos cambios de modelos de enseñanza se hacen siempre dentro de esa bidimensionalidad. Cada vez que entra un color político, una nueva ley sobre educación. Eso es matemático. Evidentemente, busca la perdurabilidad sembrando la semilla de sus ideas de manera sibilina dentro de la mente de las nuevas generaciones. ¿Cómo sería la enseñanza en un mundo tridimensional? En un mundo tridimensional, nuestros niños dispondrían de modelos dinámicos, en los que la práctica y el debate, estos dos aspectos, práctica y debate, estuviesen permitidos. Dentro de los modelos actuales de enseñanza, el debate no está abierto. Se puede hablar dentro de esa bidimensionalidad, pero no se puede debatir o cuestionar aquello que se nos está enseñando. Evidentemente, un modelo tridimensional permitiría que la experiencia, más que la memorización, fuese el camino al conocimiento. La experiencia, la praxis, verlo. Eso, por supuesto, estos cambios que serían fundamentales para hacer de nuestros niños personas mucho más preparadas de lo que son en la actualidad, pues digamos que haría que nuestros niños, cuando se levantasen por la mañana, en vez de intentar eludir ir al colegio, pues lo que harían sería desear ir al colegio para aprender. Lo verían como algo lúdico, bonito, el conocimiento, el compartir sus capacidades, el aprender. Sin embargo, los modelos de enseñanza que se basan en aprender y, por supuesto, aplicar reglas son absolutamente demenciales. La bidimensionalidad se puede adaptar a todos los ámbitos que usted tenga en su entorno, y independientemente del país en el que usted viva, ya sea México, España, Argentina, Colombia, no sé, el país en el que usted viva, Chile, por poner unos cuantos ejemplos, o Estados Unidos, que también hay una comunidad importante hispana y cada vez es mayor. Podemos adaptarlo a la sanidad, a la burocracia, a la economía, a todo. Allí donde usted vaya, verá la incuestionable bidimensionalidad o la falsa realidad de la que hablaban los hermanos Wachowski o, por supuesto, Scott, el escritor del que hemos hablado al principio. Porque la verdad real es siempre multidimensional. La realidad es multidimensional, no bidimensional. La verdad tridimensional amenaza las posibilidades de negocio de aquellos que realmente nos dominan.
Mientras que la bidimensionalidad es un cimiento que hará de la falsa realidad una idea inamovible y perdurable en el tiempo, absolutamente sostenible. La gran pregunta que se nos suscita es ¿cómo han conseguido sostener un modelo bidimensional? Pues lo han hecho de muy diversas maneras. Por ejemplo, y vamos a hablar de unos ejemplos, yo sostengo la idea de que ellos han creado lo que se llama el efecto Día de la Marmota. Hay una película muy famosa que se titula El Día de la Marmota. Y han conseguido que nosotros cada día que nos levantamos empezamos de cero. Eso es lo que han conseguido, el Día de la Marmota. Por ejemplo, si no hubiesen conseguido esto, hubiese sido imposible que con constantes mentiras, corrupción y la gran cantidad de actos ilícitos que se han cometido, un partido político en este país recientemente haya obtenido 7 millones de votos. ¿Cómo es posible que políticos corruptos y deshonestos obtengan 7 millones de votos? Es como si cada día la gente al levantarse empezase sobre una pizarra en blanco y no existiese un ayer. Decía Winston Churchill una frase curiosa. Winston Churchill es un ejemplo nada recomendable de político. Pero decía una frase muy interesante, porque independientemente de que este tipo fuese más o menos deseable, era muy inteligente en algunos aspectos y dijo una frase muy curiosa. Dijo: cada país tiene los políticos que se merece. Evidentemente, después de esto que estamos viendo, nos damos cuenta de que efectivamente, si están ahí no es casual, y si ocurre lo que está ocurriendo, no es porque alguien se haya vuelto loco, es porque han recibido 7 millones de votos en las últimas elecciones. Vamos a centrarnos en otro aspecto, vamos a dejar el tema político. Otro de los puntos por los cuales han conseguido sostener este mundo bidimensional es la prohibición a discrepar, explícita o implícita. Por ejemplo, en Estados Unidos se crea la llamada Patriot Act, la Patriot Act, con la cual discrepar es un problema. Ahora sí se discrepa muchísimo, pero bueno. El Reino Unido ha hecho lo mismo, y Francia recientemente ha hecho lo mismo, prohibir a discrepar. Pero como suena. España, muy posiblemente, con ese famoso pacto que tienen previsto hacer, muy extraño, pues lo que hagan sea encubrir esta misma idea, prohibir a discrepar. Ya sabéis, un pacto que entre otros partidos pues ha hecho, por ejemplo, el PSOE y Ciudadanos, este nuevo Titanic que se dirige a toda máquina hacia un iceberg. Ese pacto que han efectuado. También hay otro tipo de leyes, como por ejemplo la ley Mordaza, que tanto criticaba el PSOE en su día y que por supuesto no va a eliminar. Como mucho le hará un toquecito de maquillaje aquí o allí, sí lo hace. ¿Cómo se consigue mantener un mundo bidimensional? Por ejemplo, encarcelando a aquellos que denuncian el sistema. Literalmente. Snowden, Julian Assange, Bradley Manning, y algunos de ellos han acabado suicidándose, como fue el propio Aaron Swartz, un activista. A este hombre le hicieron la vida imposible. Esto es un pequeño botón de muestra, muy pequeño. Las filas de aquellos que han intentado discrepar son inmensas. Pues acaban con ellos. ¿Cómo consiguen mantener este mundo bidimensional?
controlando las comunicaciones, como por ejemplo el SITEL, que controla nuestras llamadas telefónicas y las graba, o sistemas que acceden a nuestros metadatos, la palabra del millón, metadato. ¿Qué es un metadato? Se estará preguntando. Un metadato son pequeños dots de información que recogen, por ejemplo, a través de teléfonos móviles. ¿Dónde has estado? ¿A quién has llamado? ¿A qué horas? Pequeños dots de información. ¿Qué has dicho? ¿Cuáles son tus mensajes? Esa cámara que te ha grabado en tal sitio. ¿Qué hábitos de consumo tienes? ¿Qué compras? Esos pequeños metadatos. Cuidado con los metadatos, que hay una cuestión que muy poca gente sabe. Los drones en este planeta, los drones, los famosos drones, estos raptors asesinos, han asesinado a 3.600 personas. Se dice y se cuenta, gracias a los metadatos. ¿Por qué? Porque hay un sistema que se llama Skynet. Fijaos qué nombre le han dado. Skynet. Así como el de la película Terminator. Hay un sistema que se llama Skynet, que recoge los metadatos de ciertos individuos, los analiza Skynet y selecciona objetivos. Estos objetivos son entregados a aquellos que controlan los drones, los mandos que controlan los drones, no el piloto, sino los que controlan las operaciones de los drones, diciendo, es aquí donde tienes que ejercer una operación. Porque han seleccionado con metadatos a un objetivo. O sea, ya es un computador el que está seleccionando directamente a las víctimas. Podéis investigar sobre ello. Se llama Skynet. Y le han dado ese nombre quizás por enmascarar las búsquedas en Internet, porque es más difícil buscar de manera correcta información sobre este sistema muy poderoso basado en inteligencia artificial, del que hemos hablado en Mundo Desconocido. ¿Cómo consiguen mantener este mundo bidimensional? Por ejemplo, recientemente, Radio Free Europe ha denunciado la existencia de un edificio en Shabushinka Street, que está en San Petersburgo, donde se encuentra el Centro de Operaciones de Internet, que así se llama. ¿Qué hay en ese Centro de Operaciones de Internet en San Petersburgo? Pues hay 40 habitaciones, esto lo ha denunciado Radio Free Europe, 40 habitaciones hay dentro de ese edificio, que en turnos de 12 horas hay personas que están generando constantemente comentarios a favor del Kremlin en Internet. Y he dicho bien, el Kremlin, Rusia. Generan comentarios favorables en foros de Internet, en comentarios, en webs, en juegos online. Y usted estará diciendo, qué malos son los rusos. Lo que dice también Radio Free Europe es que la CIA, hemos hablado de los rusos, la CIA tiene 20 centros de este tipo repartidos por todo el mundo, sosteniendo la realidad bidimensional. Así que cuando usted entra en Internet y ve ciertas opiniones astutamente puestas, piense que quizás detrás de esa opinión anónima hay alguien muy sospechoso. ¿Piensa realmente que su país, allí donde vive, no tiene ningún centro de este tipo? ¿Cree que no tiene ningún centro de este tipo? ¿Esto solo ocurre en Rusia y en Estados Unidos? ¿Realmente piensa eso? Independientemente de donde usted sea. Reciben un nombre, se llaman las granjas de duendes o las brigadas webs, que incluso desarrollaron un software para crear falsas identidades, comunidades falsas, en las que efectúan, fijaos la palabra, el pastoreo de opinión, así lo llaman. Esto fue revelado por Snowden, también.
famosas revelaciones de aquel espía norteamericano, Snowden. Pero ¿cómo sostiene la realidad bidimensional? Nosotros vemos como todos los medios de comunicación se limitan a opinar sobre una misma idea, y venga a dar vueltas. Una misma idea de los acontecimientos que solo contiene una versión de los hechos. Pensad en ello. Una versión de los hechos. En ningún momento encontramos en un gran medio de comunicación, dentro de ese enorme elenco de canales que tenemos en nuestra TDT, dentro de ese abanico o ramillete de periódicos de gran tirada, o dentro de esas grandes cadenas de radio, no encontramos ninguna versión oficial donde se discrepe de los acontecimientos sucedidos. Ninguna. Solo opinan y hablan de reacción. Opinión, reacción. En ninguna discrepan. No existe tridimensionalidad en la opinión, solo bidimensionalidad. Por ejemplo, el otro día, mientras cenaba, estaba escuchando la radio y vi como en una tertulia en la cual todos estaban de acuerdo con el mismo tema, y era a favor del TTIP. Y salía un tertuliano, tipo súper preparado, diciendo las maravillas del TTIP, ese paraíso que nos espera cuando llegue el TTIP, vendiendo esas ideas a la gente, diciendo que era maravilloso. Yo, sinceramente, me sentó mal la cena, tuve que ir y apagar la radio. Podría estar hablando durante muchas horas sobre las diversas técnicas de cómo sostienen este mundo bidimensional. Podría estar mucho tiempo. Pero vamos a resumirlo de manera que usted lo entienda. Porque es que sostener este mundo bidimensional, para sostenerlo o sosteniéndole, en ello les va la vida. A ese famoso gobierno interior, oculto, secreto, del que hemos hablado al principio y del que hablaba el autor Scott. Y es que estos gobiernos hacen estas tácticas de crear realidades, entre las que hemos contado. Lo hacen con fondos públicos aportados por todos nosotros. Lo hacen con nuestra financiación. Han conseguido la máquina perfecta de autoalimentación que perpetúa. Nosotros pagamos, nos controla, nos domina, nos cambia nuestra forma de pensar, seguimos pagando y así sucesivamente, y se mantiene y se sostiene un sistema bidimensional de pensamiento. Es un sistema con una eficiencia energética sostenible perfecta. Ahí es donde han conseguido la sostenibilidad energética. En sostener este mundo bidimensional. Piensa en todo esto. No tiene por qué creerme. Solamente abra su mente a nuevas ideas. O coja un poco de aquí o un poco de allí. Si quiere coger algo. No quiero dilatar más este vídeo, que llevamos 24 minutos hablando de ello, pero creo que es interesante que todas estas ideas empiecen a recogerse y valorarse. Bien, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma.